había considerado demasiado desconfiada, pero últimamente algo había cambiado sutilmente en la relación con su marido. No sabría decir con exactitud cuándo había empezado, tal vez a finales de verano o incluso antes. El cambio había sido tan sutil que solo alguien que hubiera vivido con Kyle durante más de una década lo habría notado. Comenzó con las llamadas telefónicas. Kyle siempre había hablado mucho por teléfono. Su trabajo como gerente de un concesionario de automóviles implicaba tratar con clientes todo el tiempo, pero nunca había entrado en otra habitación para atender una llamada. Ahora lo hacía cada vez más a menudo. A veces, Linda le oía hablar en voz baja por teléfono desde el balcón de su cuarto piso. Aquel martes de noviembre, Linda volvió de su turno en la UCI sobre las 9 de la noche. Llevaba 12 años trabajando de enfermera y estaba acostumbrada a las guardias nocturnas, pero hoy había sido un día especialmente duro. 2 víctimas de un accidente de coche, una joven con sobredosis y un anciano con un infarto. Solo quería desplomarme en el sofá y no pensar en nada. Kyle no estaba en casa. Había enviado un mensaje diciendo que llegaba tarde. Algún cliente importante tenía problemas para decidirse por un coche nuevo. En el pasado, esos mensajes no le habían causado ninguna emoción a Linda. El trabajo era el trabajo. Pero ahora sentía una ligera irritación. Encendió el televisor y se puso a calentar la sopa de ayer. Le gustaba cocinar, pero no en días como aquel, cuando le dolían las piernas tras un turno de 12 horas. En la mesa de la cocina estaba la tableta de trabajo de Kyle, que a menudo se la olvidaba en casa y prefería hablar con los clientes por teléfono. La tableta tintineó brevemente. Había llegado un mensaje. Linda nunca había leído su correspondencia, confiaba en su marido. Pero ahora su mirada se posó involuntariamente en la pantalla. No puedo esperar a mañana. Apareció en el chat del trabajo. El remitente estaba etiquetado simplemente con una R. Linda se apartó de la cocina. No sabía quién estaba escribiendo al director del concesionario. Tal vez fuera realmente un cliente que iba a recoger el coche mañana, pero un gusano de duda ya empezaba a roerle por dentro. Kyle regresó a las 11. Olía a una colonia familiar y tenía el pelo un poco húmedo. Al parecer, había estado lloviznando desde la noche. Lo siento, cariño, este cliente es insoportable. Quiere un juego y luego otro. Nos pasamos 2 horas discutiendo el color del interior. Besó a su mujer en la mejilla y se dirigió a la ducha. Linda se ocupó de él. El traje le quedaba impecable, como siempre. En general, Kyle era muy pulcro. Las camisas siempre planchadas, los zapatos lustrados, el pelo peinado. A sus 37 años estaba estupendo, esbelto, atlético, con los rasgos adecuados. A veces Linda pensaba que no estaba a su nivel, siempre despeinada después de su turno, vistiendo ropa cómoda pero no demasiado elegante. Durante la cena, Kyle habló de su trabajo, las nuevas modelos que debían llegar al salón antes de Nochevieja, los planes de ventas, cómo le había elogiado el director. Linda asintió, pensando en lo suyo. Recordó cómo había conocido a su marido. Él estaba empezando su carrera en el concesionario, vendiendo coches usados. Ella era una joven enfermera recién salida de la universidad. Se conocieron en una cafetería a la salida del hospital. Kyle había venido a visitar a su padre enfermo. Hoy pareces un poco melancólica. La voz de su marido la sacó de sus recuerdos. Estoy cansada. Un turno duro, sonrió Linda. Me voy a la cama, supongo. Claro, descansa. Yo haré más papeleo. Tumbada en la cama, Linda oía a su marido teclear algo en el portátil de la habitación de al lado. Luego se oyó una voz apagada. Otra conversación telefónica. Las palabras eran indistintas, pero la entonación sonaba suave, casi íntima. Linda cerró los ojos. Quizá se lo estaba imaginando. Tal vez no fuera más que el cansancio y la irritabilidad habituales. Tal vez mañana todo volvería a ser como antes. Desayunarían juntos, hablarían de los planes para el fin de semana,
se reirían de alguna tontería. Pero en el fondo de su mente sabía que nada volvería a ser igual. Algo había cambiado sutilmente en sus vidas, y ese cambio no podía ignorarse indefinidamente. La fría lluvia de noviembre lloviznaba al otro lado de la ventana. Linda escuchaba los pasos silenciosos de su marido en el pasillo, su voz, los sonidos de la ciudad por la noche. Una noche cualquiera de noviembre, una de tantas. Solo que, por alguna razón, esta noche era la primera vez que se daba cuenta claramente de que había una tercera persona en su matrimonio. Rachel Donovan se había incorporado al concesionario de coches hacía año y medio. El trabajo en el departamento de crédito le parecía temporal, solo una forma de pagar las facturas hasta que surgiera algo más interesante. No tenía intención de quedarse mucho tiempo, pero entonces apareció Kyle. Aquella tarde, estaba revisando el papeleo de un cliente que no conseguía que el banco le aprobara la operación. Kyle se acercó a su escritorio, se apoyó en el tabique y dijo: «Tengo un cliente importante que no consigue que le aprueben un préstamo. ¿Puedes ayudarme a resolverlo?». Lo hizo, primero con este cliente, luego con otro. Poco a poco, empezaron a comer juntos en la cafetería de enfrente. Kyle le contaba historias divertidas sobre sí mismo, la escuchaba atentamente y nunca la interrumpía. No ocultaba que estaba casado, llevaba alianza y a veces mencionaba a su mujer en la conversación. Rachel sabía que no debía enamorarse de un hombre casado, pero cuando una noche Kyle se quedó hasta tarde para ayudarla con sus informes y luego se ofreció a llevarla a casa, no pudo negarse. En el coche, hablaron de trabajo y de algún modo la cosa se volvió personal. Rachel habló de su fracaso matrimonial, de lo duro que era ser madre soltera y de sus sueños de montar algún día su propio negocio. Kyle la escuchaba y a veces le hacía preguntas, las preguntas adecuadas que hacían que ella quisiera hablar más y más. Su primer beso había tenido lugar en su casa, donde Kyle había dejado unos papeles que ella había olvidado en la oficina. Su hijo estaba en casa de su abuela. El piso parecía desacostumbradamente silencioso. «No quiero irme», había dicho Kyle entonces, y Rachel se dio cuenta de que ella tampoco quería dejarle marchar. Ahora, sentada en su escritorio, lo observaba interactuar con los clientes, seguro de sí mismo, encantador, siempre sabiendo qué decir. Nadie en el salón había adivinado su relación. Eran discretos. Se veían en un pequeño hotel a las afueras de la ciudad o en casa de Rachel cuando su hijo se quedaba con su ex suegra. Kyle hablaba a menudo del futuro, cómo vivirían juntos, cómo enseñaría a su hijo a jugar al béisbol, cómo irían a la playa todos los veranos. «Necesito tiempo», repetía, «no puedes arruinarlo todo de golpe». Rachel comprendió y esperó. A veces le parecía que estaba dispuesta a esperar eternamente. Hoy era un día normal en el salón. Rachel revisaba el papeleo, contestaba al teléfono, asesoraba a los clientes. De vez en cuando ella y Kyle cruzaban miradas, rápidamente, sin que los demás se dieran cuenta. A la hora de comer, él le envió un mensaje. «¿Quedamos mañana? Tenemos que hablar seriamente». Rachel sintió que el corazón le latía más deprisa. Quizá por fin se había decidido. Kyle había estado algo melancólico las últimas semanas, hablando a menudo de cambios. Se acercaban las Navidades, el momento perfecto para una nueva vida. Hacia el atardecer una mujer entró en el salón, alta, rubia, con una bata médica blanca bajo el abrigo desabrochado. Rachel supo inmediatamente quién era. Linda, la mujer de Kyle. A veces se pasaba por allí para ver a su marido, pero normalmente en otros momentos. Ahora mismo, Kyle estaba ocupado con un cliente y Linda estaba agachada en la sala de espera, hojeando un catálogo brillante. Rachel la miraba sin comprender, tratando de averiguar qué retenía a Kyle junto a ella. Linda parecía cansada, con ojeras, probablemente por el duro trabajo en el hospital. No tenía ninguna belleza o encanto especial, solo era una mujer corriente,
de las que había muchas. Cuando Kyle quedó libre, él y su mujer hablaron brevemente y Linda se marchó. Kyle volvió al trabajo, pero Rachel pudo ver que su rostro había cambiado, como si su máscara se hubiera resquebrajado, revelando algo real y vivo. Sacó su teléfono y tecleó rápidamente un mensaje. Un segundo después, la tableta de Rachel tintineó en silencio. «Estoy deseando verte mañana». Aquella noche, tumbada en la cama, Rachel imaginó su vida futura. Kyle había dicho que quería comprarse una casa, pequeña, pero con un jardín donde pudieran hacer barbacoas los fines de semana. Se llevaba muy bien con su hijo cuando se encontraban por casualidad en la tienda o en el parque. El niño le preguntaba, «Mamá, ¿cuándo volveremos a ver al tío Kyle?». Mientras se dormía, pensó en mañana. Algo le decía que sería un encuentro especial. Quizá Kyle había encontrado por fin el valor para cambiar de vida. Tal vez pronto dejarían de esconderse. Tal vez la próxima Navidad estarían juntos como una verdadera familia. Los primeros días de diciembre trajeron nieve de verdad y emoción prenavideña. En el centro comercial donde Kyle buscaba regalos, ya habían montado un árbol enorme, y por los altavoces sonaba la música navideña de siempre. Deambulaba por las tiendas sin ningún propósito concreto. Sabía que tenía que comprar regalos, pero no podía concentrarse. Ya había mirado algunas opciones para su mujer: un pañuelo de seda, un perfume, un set de cosméticos ecológicos. Pero todo le parecía demasiado ordinario, demasiado mundano. Este año quería algo especial, tal vez para mitigar la culpa, tal vez para convencerse de que aún había vida en su matrimonio. Se había trasladado a otra parte de la ciudad, lejos del concesionario y de su casa. Aquí nadie le conocía y podía ir de compras sin miedo a encontrarse con conocidos. La joyería no estaba abarrotada y olía a café de la cafetera de la esquina. Kyle miró tranquilamente los expositores, tratando de imaginar las reacciones de ambas mujeres ante el regalo. Un cartel de vivos colores le llamó la atención. Promoción prefiestas. Segundo anillo de regalo por la compra de un anillo de compromiso de la nueva colección. Hizo una pausa, mirando las joyas. Los anillos yacían sobre terciopelo negro bajo la brillante luz de las lámparas. Oro, platino, con y sin piedras. Algunos parecían demasiado llamativos, otros demasiado sencillos. Kyle sabía que no solo buscaba joyas, buscaba una forma de mantener el equilibrio en el complejo sistema de relaciones que había creado. ¿Le interesa algo? El asesor apareció como salido de la nada, con un estricto traje negro y una sonrisa amable. Kyle señaló una vitrina de anillos de oro blanco, delicados con un diamante pequeño, del tipo que les quedaría bien a los dos. No demasiado caros para no despertar las sospechas de Linda, pero tampoco baratos. Rachel se merecía un regalo decente. Además, los anillos a juego parecían la elección correcta, como si fueran a igualar a las dos mujeres de su vida, aunque se daba cuenta de lo absurdo de ese pensamiento. ¿Quieres verlo más de cerca? Es nuestra nueva colección, recién llegada de la promoción. La chica sacó un anillo de la vitrina y se lo entregó sobre un cojín de terciopelo negro. Kyle lo hizo girar entre sus manos. Austero, elegante, versátil. Un pensamiento traicionero pasó por su mente. ¿Y si Linda se enteraba? ¿Y si Rachel y ella se veían accidentalmente los anillos alguna vez? «Puede encargar un grabado», añadió la asesora como si le hubiera leído el pensamiento, y fue como una señal del cielo. 2 anillos idénticos por el precio de uno, y con grabado diferente, único para cada uno de ellos. Kyle sacó su teléfono y le mostró los pies de foto prediseñados. Pensó mucho el texto, eligiendo algo personal, pero no demasiado íntimo. La chica asintió comprensiva. No parecía ser la primera vez que se encontraba con peticiones de ese tipo. Mientras ella hacía el pedido, Kyle miraba a los demás expositores. Su mente daba vueltas con pensamientos sobre las próximas fiestas. Era como si estuviera dividido en dos. Un Kyle, marido modelo,
iba a pasar la Nochebuena con su mujer, y el otro imaginaba lo feliz que se pondría Rachel cuando recibiera el anillo. En algún lugar de su interior se agitaba un vago malestar. Sabía que se estaba atrapando a sí mismo, pero no podía parar. El día siguió su curso. El supermercado estaba abarrotado. El ajetreo previo a las vacaciones se había apoderado de toda la ciudad. Kyle metió metódicamente en la cesta los artículos de la lista de Linda: harina para las galletas de Navidad, especias para el vino caliente, velas para la mesa navideña. Cada pequeña cosa le recordaba las acogedoras veladas con su mujer, las tradiciones que habían creado juntos a lo largo de los años. En la caja se cruzó con un compañero del concesionario. También él se había aprovisionado y ahora se quejaba de los atascos y las aglomeraciones en las tiendas. Kyle mantuvo la conversación, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Estaba pensando en cómo pasar el segundo día de Navidad con Rachel y su hijo, quizá llevándolos a un parque de atracciones o al cine. En casa, lo primero que hizo fue esconder las cajas de los anillos en el último cajón de su escritorio, debajo de un montón de papeles. Linda nunca miraba sus papeles. Era una especie de límite del espacio personal que habían establecido al principio de su matrimonio. Ahora esa frontera le ayudaba a ocultar su doble vida. Planificar las vacaciones se había convertido en una verdadera búsqueda. Había prometido pasar la Nochebuena con Linda. Siempre celebraban ese día juntos, cocinando una cena especial e intercambiando regalos bajo el árbol. Era una tradición que habían iniciado desde su noviazgo. El primer día de Navidad también pertenecía a la familia. Iban a ir a casa de los padres de ella, como todos los años. Pero el segundo día lo pasarían con Rachel y su hijo. Ella ya estaba anticipando esa sorpresa especial que él había insinuado. Linda regresó tarde, cansada pero satisfecha. Su ropa de hospital olía a antiséptico y a algo médico, pero Kyle hacía tiempo que se había acostumbrado a esos olores. Hablaba de la feria de Navidad que iban a celebrar en el hospital para el pabellón infantil, de las nuevas máquinas de la UCI, del paciente difícil que habían estabilizado. Había mucho entusiasmo en su voz cuando hablaba de su trabajo. En otro tiempo había hablado con la misma pasión de ellos, de sus planes y sueños comunes. Kyle escuchó su voz y pensó que las cosas se habían complicado demasiado. Pero ya no había vuelta atrás. Anillos comprados, planes hechos, promesas hechas. Estaba sumido en mentiras tan profundas que ya no veía salida. En el dormitorio, Linda sacó del armario un mantel festivo, blanco y bordado en plata, regalo de boda de su madre. Empezó a preparar el menú de Nochebuena, consultando con él cada plato. Kyle miró fijamente su rostro concentrado y trató de recordar cuándo se había torcido todo, cuándo sus acogedoras veladas se habían convertido en una existencia silenciosa bajo el mismo techo. Cuándo había empezado a buscar en otras mujeres lo que antes había encontrado en su propia esposa. Al otro lado de la ventana caía la nieve, cubriendo la ciudad con un manto blanco. Faltaban menos de 3 semanas para Navidad y Kyle no se había dado cuenta de que serían sus últimas vacaciones juntos. La Nochebuena de este año había sido helada. Linda llevaba en la cocina desde por la mañana preparando su tradicional cena navideña. Kyle, como de costumbre, había prometido llegar pronto, ya que ese día la peluquería solo abría hasta la hora de comer. Hacía una semana que había decorado el piso, sacando cajas de guirnaldas del entresuelo, colgando coronas de abeto con lazos rojos en las paredes y colocando un pequeño árbol de Navidad artificial en la mesa de centro. Todos los años, Kyle se ofrecía a comprar un gran árbol vivo, pero a Linda le parecía poco práctico. A menudo se iban de vacaciones a casa de sus padres y el árbol quedaba desatendido. A las 6:30, Kyle llamó diciendo que llegaría media hora tarde y que tenía que recoger unos regalos. Linda suspiró. ¿Qué se le iba a hacer? Las prisas prefestivas. Sacó el pato y las manzanas del horno y ajustó las velas en el candelabro antiguo,
regalo de su suegra las pasadas Navidades. Kyle llegó a principios del séptimo, sonrojado por la escarcha, con las bolsas en la mano. Mientras él se cambiaba, Linda puso la mesa, manteles blancos, centros de mesa festivos, la cubertería de plata de su abuela. Las tradiciones debían honrarse, daban a la fiesta un encanto especial. Esto es increíblemente delicioso. Kyle emplató apetitosamente su pato. Sabes que nadie lo cocina mejor que tú. Linda sonrió. Eso también formaba parte de la tradición. Eran palabras que él decía todos los años, como que era la más guapa, como el hecho de que la quería mucho. Después de cenar, pasaron al salón. Kyle encendió las guirnaldas, sacó una botella de vino de la bolsa, su favorito, el mismo que bebieron en su luna de miel. Otra tradición, otro ritual. «Hacemos primero los regalos y luego el vino», sugirió él, tendiéndole una cajita con un envoltorio festivo. Linda sacó su regalo del aparador, un cálido maletín de cuero marrón. Hacía tiempo que se había dado cuenta de que el viejo había perdido su aspecto, y él no encontraba tiempo para ir a comprar uno nuevo. Se acomodaron en el sofá. Kyle desenvolvió primero su regalo, genuinamente complacido. «¿Cómo lo sabías?» «Estaba pensando que ya era hora de cambiar el viejo. Tienes muy buen gusto, querida». Era su turno. Linda desenvolvió el paquete con cuidado y abrió la caja de terciopelo. El anillo era precioso, oro blanco, un pequeño diamante y un elegante engaste. Lo hizo girar en sus manos mirando el grabado del interior. «A mi amada Raquel», decía la inscripción. El mundo no se había detenido. El tiempo no se había ralentizado. Las velas seguían ardiendo, las guirnaldas seguían parpadeando y el vino seguía respirando en la jarra. Linda se quedó mirando el anillo y una decisión maduró lenta pero inevitablemente en su interior. «Es precioso», dijo, deslizando el anillo en su dedo. Le quedaba perfecto, como si lo hubieran hecho para ella. «Gracias, cariño». Kyle estaba radiante. Estaba claro que el regalo le había gustado a su mujer. Sirvió el vino e hizo el tradicional brindis por el amor y la felicidad. Linda bebió un sorbo de su copa, observando a su marido por encima del borde de cristal. Parecía tan feliz, tan seguro de sí mismo. La velada siguió su curso. Hablaron de los planes de mañana, de su próximo viaje a casa de sus padres, de asegurarse de comprar un abeto vivo el año que viene. Kyle estaba de muy buen humor. Las vacaciones habían sido un éxito. Su mujer estaba encantada con el regalo. Todo iba según lo previsto. Más tarde, tumbada en la cama y escuchando la respiración acompasada de su marido dormido, Linda pensó en su siguiente paso. Por la mañana iría a la joyería. Tendría que encontrar la joyería donde Kyle compraba sus anillos. Si había una promoción de 2 por 1, no había mucho donde elegir. Y entonces, entonces empezaría otra historia. A primera hora de la mañana, mientras Kyle estaba en la ducha, Linda había hecho varias fotos nítidas del anillo desde todos los ángulos, poniendo especial cuidado en captar el grabado «A mi Rachel favorita». No sabía exactamente por qué lo hacía, pero su intuición le decía que las pruebas podrían ser útiles. Las fotos eran claras y el grabado legible. Aún faltaban 2 horas para que abrieran los centros comerciales y Linda estaba desayunando tranquilamente, pensando en un plan de acción. Kyle se había marchado temprano. El primer día de Navidad, el salón estaba abierto desde el almuerzo y ella tenía que preparar los documentos para los clientes que se habían apuntado a las pruebas de conducción. Llamó metódicamente a joyerías, preguntando por sus promociones previas a las vacaciones. A la 6ª llamada tuvo suerte. La chica consultora le confirmó que, efectivamente, tenían una promoción de segundo anillo de regalo, que había terminado hacía unos días. La tienda estaba vacía. ¿Quién va a comprar joyas el primer día de Navidad? La misma asesora que había hablado con ella por teléfono la recibió en la entrada. Linda sacó un anillo. «Mi marido me lo regaló ayer y el grabado está mal.
¿Puedo arreglarlo? La chica cogió el anillo, lo hizo girar entre sus manos. Sí, recuerdo este par de anillos. Su marido encargó los mismos, de la nueva colección. Dejó de hablar, claramente avergonzada. Al parecer recordaba que el segundo no era para Linda. ¿Cuánto tardarán en sustituir el grabado? Alrededor de 1 hora, aunque podría dañar un poco el revestimiento del interior. No pasa nada. Esperaré. Linda se acomodó en la silla de visitas, observando cómo la chica rellenaba el formulario de pedido. Se preguntó si Kyle tendría tiempo de regalarle un segundo anillo. ¿Qué decía su grabado? Para mi esposa favorita, para mi querida Linda. Su juicio la sorprendió. Sin histeria, sin drama. Solo una clara comprensión de lo que debía hacer a continuación. Un anillo grabado a mi amada Raquel en el dedo de su esposa era solo el principio. ¿Qué sucede cuando la segunda mujer recibe un anillo grabado para su esposa? El artesano trabajó con rapidez. 40 minutos después, el asesor regresó con el anillo. Mira, ¿estás satisfecho? En el interior se leía ahora, para mi querida esposa. El trabajo era impecable. De camino a casa, Linda reflexionó sobre las vicisitudes del destino. Qué extraño. Este ridículo error de su marido le había proporcionado el arma perfecta. Si no hubiera sido por la confusión del anillo, tal vez no se habría enterado de la aventura en mucho tiempo. Y ahora tenía la oportunidad no solo de desenmascarar a su marido, sino de destruir su hermosa mentira desde dentro. No sintió ni rabia ni desesperación. Solo el frío interés de una investigadora. ¿Qué pasaría si los dos mundos que su marido había mantenido tan cuidadosamente separados chocaran? ¿Cómo reaccionaría esta Rachel cuando recibiera un anillo grabado para su esposa? ¿Correría a quejarse? ¿O guardaría silencio por miedo a ser descubierta? Linda puso la tetera al fuego y sacó su agenda. El turno de noche la esperaba en el trabajo, así que tenía tiempo para reflexionar. Empezó a hacer una lista de lo que necesitaba saber. ¿Quién era Rachel? ¿Dónde trabajaba? ¿Cuánto tiempo hacía que conocía a Kyle? Aún no había suficiente información para un plan completo. Su teléfono zumbó. Un mensaje de su marido. Te echo de menos. Pasamos una velada maravillosa anoche. Linda sonrió y respondió con un emoji de corazón. Dejó que las cosas siguieran su curso por ahora. Tendría tiempo de sobra para hacerlo bien. Rachel esperaba a Kyle en su lugar habitual, una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad. La música sonaba suavemente en la sala vacía, mientras la nieve húmeda caía por la ventana. Había llegado pronto y solo había pedido un café, con la emoción haciéndosele la boca agua. Kyle apareció a la hora exacta, sacudiéndose la nieve del abrigo. Olía a escarcha y a colonia cara. Parecía emocionado e inusualmente solemne. Siento que hayamos tenido que cambiar la cita para el segundo día de las vacaciones. Se sentó frente a ella y le cogió la mano. Anoche hubo una cena familiar, ya sabes. Rachel asintió. Hacía tiempo que había aceptado que tenía que compartir las vacaciones con su mujer. Tengo un regalo especial para ti. Kyle sacó una cajita de terciopelo del bolsillo interior de su abrigo. A Rachel se le cortó la respiración. ¿En serio? Nunca habían hablado explícitamente del futuro, pero esperaba. El anillo era muy bonito. Oro blanco, un pequeño diamante y un elegante engaste. Rachel lo cogió con cuidado entre las manos y lo miró al trasluz. Un pensamiento le pasó por la cabeza. Tal vez por fin se había decidido. Quizá la cena familiar de anoche había sido una despedida. Giró el anillo entre sus dedos y se quedó helada al ver el grabado. Para mi amada Linda. Las palabras grabadas en el interior parecían quemarle los ojos. Rachel levantó lentamente la mirada hacia Kyle. Él la miraba con ternura y expectación, claramente sin darse cuenta de lo que acababa de ocurrir. Su mente daba vueltas a sus pensamientos. ¿Habría confundido los anillos? ¿O se trataba de una broma elaborada? ¿O un indicio de que nunca sería su esposa? Es precioso. Su voz sonó inesperadamente firme.
Los dedos le temblaron ligeramente al ponerse el anillo, pero Kyle pareció considerarlo excitación. Me alegro de que te haya gustado, se alegró. Para ser sincera, estaba un poco preocupada. Elegir una joya nunca es fácil. Rachel asintió pensando frenéticamente qué hacer a continuación. ¿Decírselo? ¿Montar una escena? ¿Mantener silencio? ¿Y si el segundo anillo destinado a ella estaba ahora en el dedo de su mujer? La idea le produjo un nudo en la garganta. ¿Deberíamos pedir algo? Kyle sugirió, sin darse cuenta de su estado. Tienen un pastel de Navidad estupendo. La hora siguiente pasó como un borrón. Hablaron de trivialidades, bebieron café y probaron la tarta. Kyle estaba de muy buen humor, hablando de sus planes para el nuevo año y de lo bien que iban las ventas en el salón. Rachel asentía con la cabeza en los lugares adecuados, sin poder resistir las ganas de arrancarse el anillo del dedo y tirárselo a la cara. Cuando Kyle se marchó a toda prisa, todavía tenía que pasar por casa antes del trabajo, ella se sintió casi aliviada. Le dio un suave beso de despedida, volvió a decirle lo mucho que se alegraba de que le gustara el regalo y se marchó. Rachel se quedó sentada a la mesa, mirando el anillo. ¿Qué hacer ahora? ¿Llamar a su mujer? Pero, ¿qué le diría? Hola, tu marido me ha regalado por error un anillo con tu nombre. Hablar con Kyle. Pero entonces tendría que explicarle por qué no le había dicho nada del grabado. La nieve seguía cayendo al otro lado de la ventana. Rachel terminó su café frío, pagó y salió al aire helado. Necesitaba tiempo para reflexionar. Mientras tanto, dejaría que las cosas siguieran su curso. Al fin y al cabo, no era lo peor que le podía pasar a la amante de un hombre casado. Su teléfono vibró en su bolsillo, un mensaje de Kyle. Gracias por una mañana maravillosa. Me has alegrado las vacaciones. Rachel sonrió tristemente y guardó el teléfono sin contestar. Sentía el anillo desagradablemente frío en el dedo. Durante las vacaciones, Rachel intentó actuar con la mayor normalidad posible. Ayudó a su hijo a montar el nuevo juego de construcción que le había regalado su abuela. Cocinó un pavo siguiendo una receta de un blog de cocina. Veía dibujos animados, jugaba a juegos de mesa y leía cuentos antes de dormir. Jason, de 5 años, no debía darse cuenta de que a mamá le pasaba algo. Por la noche, ella sacaba la caja del anillo y releía el grabado una y otra vez, como esperando que las letras formaran otro nombre. Para mi amada Linda, las letras nítidas grabadas en el interior. El nombre de su mujer. La misma mujer que a veces veía en el concesionario de coches, una mujer alta y rubia con una bata blanca debajo. Rachel fue a trabajar 3 días después de Navidad. El departamento de préstamos estaba inusualmente tranquilo. El ajetreo previo a las vacaciones se había calmado y la nueva oleada de compradores aún no había empezado a asaltar el concesionario. Kyle se pasó por allí hacia el mediodía. Se sentó en el borde de su mesa, como de costumbre, y empezó a hablar de un nuevo todoterreno. Ella asintió y sonrió, sin escuchar realmente las palabras. «Últimamente estás un poco rara», comentó Kyle después de comer. «¿Te pasa algo?» Rachel negó con la cabeza. «No, no pasa nada, solo estoy cansada». Él creyó, o fingió creer. Por la tarde, recogió a Jason de la guardería. El chico estaba inusualmente callado. Resultó que se había peleado con su mejor amigo por un coche nuevo. Dijo que era su coche, y eso no es verdad, se indignaba su hijo. Rachel escuchó su sincero enfado infantil y pensó, esto es lo que pasa cuando alguien se apropia de algo que no te pertenece. El viernes estuvo a punto de decidirse. Incluso se subió a su coche y condujo hasta la casa de los Holbrook. Conocía la dirección, había llevado a Kyle en coche una vez que lo habían reparado, pero en el último momento dio media vuelta y se marchó. El sábado, Jason estaba visitando a su abuela.
Rachel estaba limpiando el piso, rebuscando en su armario, y encontró una vieja foto de ella y Kyle en el parque de atracciones, sosteniendo el enorme osito de peluche que él había ganado para ella. ¿Cuándo fue eso? Creo que al final del verano. Su primera foto juntos. Antes de eso, él evitaba hacerse fotos. Decía que no le gustaba la cámara. Sonó el teléfono, un mensaje suyo. ¿Podemos vernos mañana? Te echo de menos. Rachel miró fijamente la pantalla y se dio cuenta de que no más encuentros hasta que supiera la verdad. Se acabaron las conjeturas y las suposiciones. El domingo volvió a coger el coche y se dirigió a casa de los Holbrook. Esta vez no iba a dar media vuelta. Aparcó en la entrada y miró hacia las ventanas del cuarto piso. Allí, más allá de esas ventanas, vivía la mujer cuyo nombre estaba grabado en el anillo, la esposa de Kyle, Linda. Rachel sacó un espejo, ajustó su maquillaje, comprobó que el anillo estaba en su bolso, que había cogido antes de salir de casa. Cogió el teléfono. Las 9:30 de la mañana, Kyle debería estar en la peluquería. Un buen momento para una conversación difícil. Salió del coche y se dirigió a la entrada. Le temblaban un poco las manos, pero la decisión estaba tomada. Se acabaron las noches en vela y las especulaciones angustiosas. Era hora de descubrir la verdad, fuera cual fuera. Rachel no respondió a los mensajes de Kyle ese día, ni al día siguiente. El lunes por la tarde, él estaba francamente nervioso, vigilándola en la puerta del departamento de préstamos. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me evitas? Intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. Había demasiada gente en la oficina. Hablaremos después del trabajo. Rachel volvió desafiante a sus papeles. Tengo muchas preguntas. Quedaron en su cafetería habitual. Rachel llegó deliberadamente 20 minutos tarde para que él se pusiera nervioso. Kyle parecía ansioso, frotándose la servilleta y mirando el reloj de vez en cuando. ¿Quién es Linda?, preguntó ella en lugar de saludar. Kyle se quedó inmóvil con la taza de café a medio camino de la boca. ¿Qué quieres decir? Ya sabes, mi mujer. No, la otra Linda. Rachel sacó el anillo y se lo puso delante. Para la que estaba destinado este anillo, porque tu mujer me asegura que no es para ella. Kyle miró confundido, luego el anillo, luego a ella. No sé a qué te refieres. Lo sabes todo. Sintió que una oleada de ira subía por su interior. He ido a ver a tu mujer. ¿Sabes lo que me dijo? Que tenéis un matrimonio abierto, que no le importa con quién te acuestes. Y luego me enseñó su anillo. Solo pone para mi querida esposa, sin nombre, y por alguna razón yo tengo un anillo con el nombre de una tal Linda. Escucha. Kyle intentó cogerle la mano, pero ella le apartó la palma. Hay algún tipo de error. La joyería debe haber confundido el grabado. ¿Sí? ¿Y tu mujer también se confundió cuando me contó lo de tu matrimonio abierto? ¿Qué matrimonio abierto? ¿De qué estás hablando? Eso es lo que quiero decir. ¿De qué estoy hablando? ¿Quién de vosotros miente, tú o ella? O los dos. Y lo más importante, ¿quién es esa Linda? Linda estaba sentada en casa ordenando viejas fotografías. Aquí estaba su primera foto juntos. Ella todavía era una estudiante de medicina y Kyle estaba empezando su carrera en el concesionario de automóviles. Tan jóvenes, tan felices. ¿Cuándo se habían torcido las cosas? Recordó cuando sospechó que la estaban engañando hacía unos 6 meses. Las llamadas extrañas, los retrasos en el trabajo, el leve olor del perfume de otra persona. Ella no había hecho una escena, no lo había seguido, no había comprobado su teléfono. Se limitó a esperar, y entonces un ridículo error con el anillo le dio todas las basas. Se le llenaron los ojos de lágrimas, no de autocompasión, sino de rabia. ¿Cómo pudo? Tantos años juntos, tanto que soportar, ¿y para qué? ¿Por una aventura con una joven agente de préstamos? Sonó el teléfono, un mensaje de su marido. Hoy llegaré tarde. Por supuesto que llegaría tarde.
probablemente tratando de explicar a su Rachel sobre el inexistente matrimonio abierto y la misteriosa segunda Linda. No le había contado a la amante de su marido lo del matrimonio abierto porque quería parecer moderna y comprensiva. No, quería que la chica entendiera que Kyle mentía a todo el mundo. A ella sobre el amor y el divorcio inminente, a su esposa sobre la lealtad y la devoción. O tal vez realmente hay una tercera mujer. Kyle sería el culpable. Linda volvió a meter las fotos en la caja con cuidado. Cada movimiento era difícil, sus entrañas temblaban de dolor y resentimiento, pero no se permitía ponerse histérica, no se permitiría escenas ni dramas, se limitaría a ver cómo sus mentiras se devoraban a sí mismas. Kyle siempre se había enorgullecido de su capacidad para salir airoso de situaciones difíciles. Después de todo, ¿qué es un buen jefe de ventas? Es una persona capaz de encontrar las palabras adecuadas en cada momento. Pero ahora mismo, las palabras le estaban fallando. Con Rachel no se podía hablar, evitaba los encuentros personales y en la oficina se mantenía estrictamente oficial. Respondía a los mensajes de texto con respuestas de una sola palabra y colgaba las llamadas. Kyle intentó visitarla en el departamento de préstamos, pero ella enseguida encontró asuntos urgentes al otro lado del salón. Las cosas también habían cambiado en casa, aunque Linda actuaba como de costumbre. Preparaba la cena, preguntaba por el trabajo, hablaba de sus pacientes. Pero algo cambió sutilmente en su relación. Kyle captaba sus miradas atentas cuando ella creía que él no se daba cuenta. En esos momentos sentía que su esposa lo descubría. No le preguntó a Linda sobre la conversación con Rachel. No sabía cómo empezar la conversación. ¿Qué había que decir? Cariño, ¿por qué le dijiste a mi amante sobre el matrimonio abierto? Eso es absurdo. El viernes se dio cuenta de que Linda se había quitado el anillo. Lo llevé a la tintorería, explicó ella en respuesta a su mirada interrogante. Él asintió, dudando si preguntar por el grabado. Me preguntaba si ella siquiera lo había mirado. Al final de la semana, los rumores corrían por el salón. Alguien les había visto a él y a Rachel en el café. Alguien les había oído hablar en voz alta. Los cotilleos se multiplicaban, crecían en detalles. El director le llamó para una charla informal, recordándole la ética empresarial y la inconveniencia de los romances de oficina. El sábado por la noche, Linda y él habían visto una película, o más bien, fingieron verla, ambos pensando en sus propias cosas. Kyle observó a su mujer de reojo. Parecía tranquila, incluso relajada. Quizá realmente no lo sabía, o tal vez sí lo sabía, pero había decidido no montar una escena. El teléfono vibró. Un mensaje de Rachel. Tenemos que hablar seriamente. Kyle se apresuró a guardar el teléfono en el bolsillo, pero vio temblar las comisuras de los labios de su mujer. ¿Se le notaba o no? Probablemente trabaje mañana, dijo con la mayor despreocupación posible. Tengo algunos papeles que poner en orden. Claro, cariño, sonrió Linda, pero no te quedes hasta muy tarde. Había una nueva entonación en su voz. ¿Burla? ¿Simpatía? ¿Desprecio? Kyle no podía entenderlo. Antes siempre había sabido lo que pensaba su mujer. Ahora era un misterio para él. Por la noche no pudo dormir durante mucho tiempo. Su mente daba vueltas con retazos de conversaciones y pensamientos confusos. ¿Qué sabía Linda? ¿Qué le había contado a Rachel? ¿Por qué se había inventado la historia del matrimonio abierto? Y lo más importante, ¿qué hacer ahora? Podía decir la verdad, contarle la verdad a Linda y a Rachel, pero solo de pensarlo se me revolvía el estómago. Había pasado demasiado tiempo construyendo esta hermosa mentira como para echarla por tierra así como así. A su lado, Linda respiraba tranquilamente mientras dormía, o fingía estar dormida. Kyle miró fijamente la oscuridad y se preguntó, ¿cuándo se complicaron tanto las cosas? ¿Cuándo una simple aventura se había convertido en esta enrevesada historia con anillos, grabados y una mítica segunda Linda?
Se despertó esta mañana con una sensación clara. Todo se estaba yendo por el desagüe, pero en lugar de intentar detenerlo, siguió fingiendo que todo iba bien. Después de todo, eso siempre funcionaba, ¿no? Uno se hacía el simpático cuando jugaba mal, y los problemas se disipaban de alguna manera por sí solos. Solo que, por alguna razón, esta vez no creía en ese resultado. La pequeña sala de telecomunicaciones de las afueras de la ciudad estaba vacía y sofocada. Llovía al otro lado de la ventana y el vendedor hojeaba perezosamente una revista. Linda eligió la tarifa más barata, se negó a definir el número. Cogió un simple teléfono de botones con una pantalla pequeña. Era más fácil de tirar. El vendedor ni siquiera la miró mientras activaba la tarjeta SIM. Ella envió el primer mensaje mientras Kyle estaba en el trabajo. Anoche fue mágico, mi tigre. Tu Linda está llena de recuerdos. Durante el día trató de no pensar si él había leído el mensaje. Trabajó como de costumbre, vendajes, intravenosas, inyecciones. No fue hasta la noche, cuando Kyle llegó a casa, inusualmente callado y sin apenas tocar la cena, que se dio cuenta de que lo había leído. Los días siguientes se convirtieron en un extraño juego. Enviaba mensajes a horas aleatorias, eligiendo las frases más vulgares, las más explícitas, siempre firmando con Linda o tu Linda. Kyle los borraba, pero ella notaba cómo le temblaba la mano cuando le llegaba una notificación. La forma en que miraba hacia otro lado mientras pulsaba Bad Yao. Cómo empezó a comprobar su teléfono más a menudo, como en previsión de otro mensaje. Pensando en tus manos, mi amor. Estoy ardiendo de deseo. ¿Recuerdas como la última vez? Tu Linda quiere más. Soñando con nuestro próximo encuentro, tigre. Ella los enviaba antes de reuniones importantes, durante la cena, tarde en la noche. Kyle se puso nervioso, irritable. A menudo salía al balcón a Big Way, aparentemente para releer los mensajes a solas. El miércoles, sabía que su marido tenía una reunión importante. Un cliente importante quería que le prestara un coche caro. Rachel tenía que preparar los documentos. Sin duda trabajarían juntos, inclinados sobre el papeleo. Durante la primera mitad del día, Linda esperó. Envió un mensaje de prueba. No puedo olvidar el sabor de tus labios. Kyle lo abrió y lo borró enseguida. Ella había puesto una notificación de lectura a propósito, así que llevaba el teléfono encima. El departamento de préstamos estaba tranquilo. La mayoría del personal se había ido a comer. Rachel estaba sentada en su escritorio, extendiendo papeles. Kyle se acercó a ella y empezó a explicarle algo, colocando el teléfono sobre el escritorio con la pantalla hacia arriba. Te faltan las manos, cariño. Tu Linda quiere volver a hacerlo. Rachel se quedó paralizada, mirando la pantalla del teléfono. El lápiz que hacía girar entre sus dedos cayó al suelo. Kyle, ¿qué es eso? ¿Dónde? Oh, algo de spam. Se apresuró a coger el teléfono, pero ya era demasiado tarde. Espera. Rachel le levantó la mano. Su voz sonaba sorprendentemente tranquila. Creía que habías dicho que no había ninguna Linda, que los anillos se confundieron en la tienda. ¿Qué son todos estos mensajes? No es nada. Kyle trató de guardarse el teléfono en el bolsillo. Tenía la frente cubierta de sudor. Hablemos del papeleo. De ninguna manera. Su voz se hizo más fuerte. En el otro extremo de la sala, alguien levantó la vista de su ordenador. Explícame esto. Hace una semana juraste que no había otra mujer. ¿Y aquí está una tal Linda escribiendo mensajes como este? Rachel, cállate. Kyle volvió a mirar a sus colegas. Ya les estaban mirando fijamente. Vayamos fuera y hablemos tranquilamente. No quiero salir, casi gritó ella, apartando la silla de un empujón. La carpeta de expedientes voló al suelo, desparramando las hojas. Quiero la verdad. ¿Quién es esa Linda? ¿La que lleva su nombre en el anillo? Nos está tomando el pelo a mí y a mi mujer, ¿verdad? Cálmate.
Kyle la agarró del codo intentando apartarla. «Estás llamando la atención». «Y no me importa». Rachel le arrancó el brazo. Las lágrimas corrían por sus mejillas manchando su rímel. «Que todo el mundo sepa lo mentirosa que eres. Llevas una semana mintiéndome con lo de los anillos mezclados y tienes una aventura con Linda». Una pequeña multitud se había reunido a su alrededor. Uno de los clientes estaba grabando lo que ocurría con su teléfono. La joven recepcionista buscaba el teléfono a tientas. Al parecer, iba a llamar a su jefe. Rachel se quitó el anillo del dedo. Se quedó inmóvil un segundo, mirando el grabado, y luego se lo lanzó a Kyle con fuerza. «Tómalo, dáselo a tu Linda, que no existe, que te envía mensajes obscenos». «Rachel, deja de ponerte histérica». Kyle se puso blanco de ira. El anillo tintineó contra la pared y rodó bajo un soporte de folletos promocionales. «Lo has entendido todo mal. ¿Qué hay que malinterpretar?» Ella ya no intentaba contener los sollozos. «Me mentiste sobre el divorcio. Tu mujer habla de un matrimonio abierto. Y ahora está esta Linda. ¿Cuántas mujeres más hay, Kyle? ¿A cuántas les estás mintiendo?» Las puertas de la entrada principal se abrieron, dejando pasar al director. Observó la escena. Rachel llorando, Kyle pálido, papeles esparcidos por el suelo y una multitud de curiosos con teléfonos. «A mi despacho», su voz se coló entre el murmullo de voces. «A los dos, ahora mismo». Rachel se dio la vuelta y salió corriendo del salón. Kyle se lanzó tras ella, pero el director le interceptó. «He dicho a mi despacho». En la habitación de los residentes del hospital, Linda sacó un segundo teléfono. Sus dedos se posaron sobre el teclado. Un mensaje bastaría para sellar el efecto. «Te he echado de menos, tigre. Tu Linda espera una llamada». Vio cómo se enviaba el mensaje y pensó: «Me pregunto si lo leerá allí mismo, en el despacho del director, o esperaría a llegar a casa». En cualquier caso, el castillo de naipes de sus mentiras por fin se había derrumbado. Linda apagó el teléfono y se lo metió en el bolsillo de la bata. Tenía que ir a ver a los pacientes. Las visitas rutinarias no se habían cancelado. Además, ya había bastante por hoy. Que este mensaje fuera el último. Ahora su tocaya fantasmal ya había hecho su trabajo. Después del escándalo en el concesionario de coches, Kyle pasó 3 horas en el despacho del director. Escribió una carta de explicación, escuchó una charla sobre ética empresarial y la reputación de la empresa. Al final de la conversación, el director se frotó el puente de la nariz con cansancio y dijo: «Escucha, Kyle, eres un gran directivo, pero no podemos permitirnos escenas como esta en horas de trabajo. Piénsalo, quizá deberías buscar en otra parte». No fue un despido directo, sino más bien una firme recomendación. Kyle asintió y salió de la oficina. Todos en el departamento de ventas fingían diligentemente que trabajaban, pero él podía sentir las miradas indiscretas sobre él. Rachel no estaba en su mesa. Había avisado de que estaba enferma y se había ido a casa. Su mesa parecía inusualmente vacía. Solo los papeles que se habían esparcido por la mañana estaban bien apilados. Algunos de sus compañeros habían hecho lo posible por ordenar. El teléfono no había sonado en todo el día. Ni mensajes de la misteriosa Linda, ni llamadas de la verdadera Linda. Silencio. Por la noche decidió no volver a casa. Se instaló en un bar no muy lejos del trabajo. Pidió un whisky y sacó el teléfono. Tenía que enviar un mensaje a su mujer para avisarle de que llegaba tarde. Su dedo se posó sobre el teclado. ¿Qué podía decirle? Kyle llegó a casa a medianoche. Linda estaba despierta, sentada en la cocina con una taza de té frío, mirando algo en su tableta. ¿Vas a cenar?, le preguntó en tono despreocupado. Sacudió la cabeza y se fue a la ducha. Por la mañana, en el trabajo, se encontró con una desagradable sorpresa. El vídeo del escándalo había llegado a la red. Uno de los clientes no pudo resistirse y colgó la grabación en un local público. Los comentarios fueron despiadados. La gente discutía su vida personal, teorías sobre la misteriosa Linda, lástima abandonada amante.
A la hora de comer, llamó el director de una gran empresa con la que estaban negociando ventas corporativas. Suho les informó de que habían decidido trabajar con otro distribuidor. Kyle lo entendió. No se trataba de las condiciones del contrato. Es que nadie quiere tratar con un directivo cuyas aventuras amorosas son la comidilla de la ciudad. Rachel envió su carta de dimisión por correo electrónico. Sin explicaciones, sin despedirse, solo un seco documento oficial. Kyle quería escribirle, explicarle lo de los mensajes, lo del anillo, lo de toda esta locura con el nombre de Linda. ¿Pero qué podía decir? ¿Que estaba enredado en su propia red de mentiras? Una semana después, puso una carta de dimisión sobre la mesa del director. La firmó en silencio sin intentar retenerlo. Sus compañeros de trabajo fingieron no darse cuenta de su marcha. Solo la señora de la limpieza, María, que llevaba 10 años trayéndole café, lloró al despedirse. Por la noche, se quedó sentado en el coche frente a la casa durante largo rato, dudando si subir o no. Tenía que decirle algo a Linda, explicarle lo del despido, lo del vídeo, lo de los anillos y los mensajes. Estaba bastante seguro de que ella le había estado enviando mensajes, pero ¿cómo preguntárselo? Linda lo recibió con la noticia de que la habían cambiado de turno. «A partir de ahora trabajaré de noche», le dijo mientras preparaba los platos para la cena. «Tendrás que prepararte los desayunos». Kyle miró a su mujer y se preguntó, ¿sabría lo del despido? ¿Lo del vídeo? ¿Sobre los mensajes? Pero no se atrevió a preguntar, porque a veces el silencio era la única manera de mantener al menos una apariencia de normalidad. Su teléfono vibró. Había un mensaje del siguiente empleador al que había enviado su currículum. Lamentablemente, el puesto ya se ha cerrado. Sabía que no era cierto. Simplemente alguien había buscado su nombre en Google y había visto ese mismo vídeo. Por la mañana, Linda se fue a trabajar sin despedirse siquiera. Dejó el periódico sobre la mesa, desplegado en la página con los anuncios de trabajo. Kyle sonrió irónicamente. Parecía que, después de todo, ella sabía lo del despido. Lo había sabido y se lo había callado, como se lo había callado todo. Kyle llevaba 15 días buscando trabajo sin éxito. Linda había cambiado al turno de noche. Salía por la tarde, volvía por la mañana y dormía por la tarde. Apenas se veían, solo notas en la nevera, comida en el microondas. No olvides pagar internet. Esa tarde estaba sentado ante su portátil mirando la siguiente oferta de trabajo cuando el teléfono sonó en silencio. Una notificación de un nuevo mensaje, de Linda. Kyle abrió el mensaje y se quedó helado. Había una foto en la pantalla, un primer plano de un anillo con la inscripción «Para mi amada Rachel». A continuación apareció otro mensaje. «¿Recuerdas este anillo? Me lo regalaste por Navidad». Se quedó mirando la pantalla, incapaz de moverse. Fue como si algo hiciera clic en su cabeza y todo encajara. Los anillos, los grabados. Segunda Linda. El teléfono volvió a sonar. Tomé una foto antes de cambiar el grabado, por si acaso. Kyle escribió «¿Dónde estás?», pero lo borró. Escribió «Lo siento», y también lo borró. Le temblaban los dedos al teclear. «¿Desde cuándo lo sabes?» «Desde el principio. Decidí que era justo que tus mentiras se destruyeran solas». Se sentó en la oscuridad, mirando la foto del anillo. ¿Cuántas veces a lo largo de las semanas había intentado averiguar qué había pasado? ¿Por qué Rachel había decidido que había una segunda Linda? ¿De dónde habían salido aquellos mensajes? ¿Escribiste tú esos mensajes? Sí. Es curioso cómo su amante llegó a creer que había otra mujer, probablemente porque está acostumbrada a creer tus mentiras. Kyle se levantó y se paseó por la habitación. Su mujer había estado a su lado todas estas semanas. Le preparaba la cena, le lavaba las camisas, le dejaba periódicos con ofertas de trabajo. Y todo el tiempo lo supo. Lo sabía desde Navidad. ¿Por qué no me lo dijiste enseguida? La respuesta no llegó enseguida. ¿Qué habría cambiado?
Te habrías disculpado, habrías prometido arreglar las cosas, quizá incluso habrías roto con ella, y entonces habría aparecido otra persona. Tú no sabes nada diferente. Se hundió en la silla, sintiendo un extraño vacío en su interior. Ella tenía razón. Él no sabía hacer las cosas de otra manera. Siempre era más fácil mentir que dar explicaciones. Más fácil permanecer en silencio que admitir un error. ¿Y ahora qué? Nada. Solo quería que supieras que lo sé todo. Sobre Rachel, los anillos y tus mentiras. Ahora decide por ti mismo. Kyle se quedó mirando el último mensaje y pensó. Ahí estaba, la confesión. No de él, sino de ella. La confesión de que no era ciega ni estúpida, que todo este tiempo había estado esperando a que sus mentiras se derrumbaran sobre sí mismas. ¿Vas a pedir el divorcio? No lo sé, tengo que pensarlo. Quiso mandar otro mensaje, pero el teléfono le avisó de que la persona con la que hablaba estaba desconectada. Linda se desconectó. Probablemente era la hora de hacer la ronda en el hospital. Un detalle tan mundano en una situación tan increíble. Kyle se levantó y se acercó a la ventana. Sobre la mesa de la cocina había una nota escrita a mano por Linda. No olvides planchar las camisas. Una petición rutinaria, como si ella no acabara de destrozar sus últimas ilusiones de que tenía algún control sobre esta historia. Fuera de la ventana, lloviznaba. En algún lugar del hospital, Linda estaba haciendo sus rondas, dispensando medicación, tomando la atención a los pacientes. Y él, de pie en medio del piso que compartían, por primera vez en mucho tiempo se sintió completamente impotente ante la verdad de otra persona y ante la suya propia. Después de aquella correspondencia, apenas hablaron. Linda seguía trabajando en el turno de noche, Kyle seguía buscando trabajo. Las notas en la nevera se hicieron aún más cortas. Se acabó la leche. Llama a un fontanero. Aquella mañana regresó de su turno un poco más tarde de lo habitual. Kyle estaba sentado en la cocina, revisando el correo. Otro rechazo de empleo. Linda le puso en silencio la carpeta delante. ¿Qué es esto? La petición de divorcio y el acuerdo de división de bienes. Lo tengo todo listo. Léelo, edítalo si es necesario. Hablaba con calma, como si estuviera hablando de la lista de la compra para la cena. Sacó un yogur de la nevera y se sentó frente a él. Kyle abrió lentamente la carpeta y empezó a leer. Todo estaba redactado de forma competente y justa. El piso era de ella, el coche de él. Los muebles y los electrodomésticos se dividían a partes iguales, sin pensión alimenticia, sin reclamaciones. Un divorcio limpio y sencillo. ¿Estás seguro? Linda se encogió de hombros. ¿Tiene sentido continuar? Tú no tienes trabajo, yo casi nunca estoy en casa, ni siquiera hablamos mucho. ¿Podríamos intentar empezar de nuevo? ¿Por qué? ¿Para que dentro de 6 meses pueda pillarte mintiéndome otra vez? ¿Buscando señales de otra amante? No, Kyle, ya basta. Se quedó mirando las suaves líneas de la solicitud. El nombre de él, el nombre de ella, la seca redacción legal. El final de un matrimonio de 10 años cabía en 2 páginas. Puedo conseguir un trabajo, enmendar las cosas, demostrarte. No tienes que demostrar nada. Tiró con cuidado el envoltorio vacío del yogur. Solo firma los papeles. Los presentaré mañana. ¿Tan pronto? ¿Por qué aplazarlo? Los dos sabemos que es la decisión correcta. Kyle sacó un bolígrafo y miró a su mujer. Estaba lavando metódicamente una cuchara como si fuera el desayuno más común. ¿Cómo podía estar tan tranquila? ¿Por qué no grita, llora, reprende? Linda, ¿sí? Me querías, ¿verdad? Ella se dio la vuelta, mirándole a los ojos por primera vez en toda la conversación. Claro que sí. Por eso decidí terminar antes de empezar a odiarlo. Firmó, despatarrado, tan claro como siempre. Cerró la carpeta y se la deslizó. Linda metió el papeleo en el bolso y se retiró a su dormitorio. Necesitaba dormir antes de su siguiente turno.
Kyle se quedó en la cocina. Todavía había una nota en la nevera escrita a mano por ella. Llama a un fontanero. Probablemente la última. Ahora ya no tendrían que comunicarse por nota. Sacó su teléfono y abrió su correspondencia. La foto del anillo grabado seguía allí, como mudo testimonio de su estupidez. ¿Qué había escrito entonces? Decidí que era justo que tus mentiras se autodestruyeran. La cama crujió en el dormitorio. Linda se estaba acomodando para dormir. Kyle salió del piso en silencio. Tenía que pensar qué hacer a continuación. Cómo vivir solo, sin sus notas en la nevera, sin el olor a antiséptico de hospital de su bata, sin la seguridad de que siempre sería bienvenido en casa. Por la noche volvió a recoger algunas cosas. Linda ya se había ido a su turno. Sobre la mesa de la cocina estaba la llave del piso y una nota. Recoge el resto el fin de semana. El fontanero vendrá el miércoles. Un final tan ordinario, sin drama, sin histeria. Solo dos personas que decidieron seguir adelante por separado. Guardó sus cosas en el bolso y echó un último vistazo a la cocina que compartían. Ya no había notas en la nevera. En mayo, la vida había tomado un nuevo rumbo. Linda estaba terminando de renovar el piso, una escalera de mano en el pasillo, botes de pintura en los periódicos, el olor a papel pintado recién hecho. Estaba pintando los marcos de las ventanas de la cocina cuando llamó la agente inmobiliaria de Kyle. Tenía que firmar unos papeles para su nuevo piso. Quedaron en verse en una cafetería cerca del hospital. La cafetería era pequeña y acogedora, con vistas al parque. Habían cenado aquí a menudo cuando estaban casados. Linda pasaba por allí en su descanso. Kyle venía del concesionario de coches. Aquellos recuerdos ya no dolían, solo una ligera nostalgia. Kyle llegó 10 minutos tarde, disculpándose. Parecía delgado, un poco cansado, pero tranquilo. El traje nuevo le sentaba un poco más holgado que antes. «Tienes buen aspecto», comentó, hojeando los papeles. «¿Te has cambiado el peinado?» «Sí. Decidí cambiar las cosas». Se tocó distraídamente el pelo corto recortado. «Y finalmente me cambié al turno de día. Estoy durmiendo lo suficiente». «Y yo que pensaba que te habías pasado al turno de noche a propósito para no cruzarte conmigo». Sonrió torpemente, sin levantar los ojos del papeleo. «Lo hice», se encogió de hombros, revolviendo el café enfriado. «No hace falta ahora». Él asintió, firmando. La camarera trajo más café y pasteles. Kyle recordó que a Linda le gustaban los eclairs. Hablaron de trabajo, de conocidos comunes, del tiempo, como si intentaran encontrar un nuevo formato de comunicación, sin rencores ni reproches. Me habló de un nuevo concesionario de coches en una ciudad vecina. El sueldo es menor, pero hay menos responsabilidad. El personal es normal. Los clientes son adecuados. Afortunadamente, el vídeo del escándalo no llegó hasta allí. Intento trabajar honradamente. Rompe un trozo de croissant. Tal vez las ventas no son tan rápidas como antes, pero de alguna manera es tranquilo. No hay que engañar a nadie, no hay que endulzar nada. Linda habló de los cursos de cuidados intensivos para la unidad neonatal, de cómo había soñado durante mucho tiempo con trasladarse allí, pero seguía posponiéndolo. Sobre los nuevos colegas, los casos difíciles, los pequeños pacientes. «Sabes», dijo mientras se despedían en la entrada, «la he cagado de verdad. Con todo, la mentira, con Rachel, con el trabajo. Solo quiero que sepas que lo entiendo». «Lo sé». Cerró la cremallera de su bolso, se ajustó la bufanda. «Pero ya no importa». No le dijo que había estado ordenando cosas viejas esta mañana y que había encontrado su camisa, amontonada accidentalmente detrás de su armario durante la mudanza. No le dijo que a veces se despertaba por la noche y escuchaba su respiración por costumbre. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado. Por la noche, sacó una caja de fotos de boda del entresuelo. Se sirvió un vaso de vino y se acomodó en su nuevo sillón. Su boda fue en septiembre, otoño dorado, hojas rojas en el ramo de la novia. Aquí estaban bailando el primer baile, aquí estaban cortando la tarta, aquí estaban riéndose del chiste de alguien.
tan jóvenes, tan enamorados, tan seguros del futuro. Esa noche, después de conocer a Linda, Kyle no pudo dormir durante mucho tiempo. El nuevo piso era desacostumbradamente silencioso. No había ruido del aparcamiento del hospital bajo las ventanas, ni llamadas nocturnas de pacientes. Se tumbó en la oscuridad y pensó en lo tranquila que parecía ella, en la confianza con la que había hablado de sus planes, con qué facilidad sonreía. En el trabajo poco a poco empezaba a ser aceptado como uno de los suyos. La nueva sala de exposición de coches era más pequeña que la antigua, sin patetismo ni ostentación. Había diferentes clientes. Algunos regateaban hasta la ronquera, otros se llevaban el máximo equipamiento de una vez. «Holbrook, tienes talento», dijo el director después de otro trato exitoso. «Solo que a veces pienso que hay algo que no me estás diciendo. Demasiado honesto». Kyle solo se encogía de hombros en momentos así. ¿Cómo explicar que la honestidad era su forma de empezar de nuevo su vida? Que cada vez que quería adornar las características del coche o disimular un defecto, se acordaba de la foto del anillo grabado. El viernes por la noche, sus colegas le citaron en un bar. Se sentó en una mesa, bebió un sorbo de cerveza, les escuchó hablar de trabajo, familias, planes para el fin de semana. La nueva chica de contabilidad estaba claramente interesada en él. Sonreía, se reía de sus bromas. ¿Salimos?, le preguntó mientras esperaban juntos un taxi. «Lo siento», negó con la cabeza. «Todavía no estoy preparado». En casa, sacó el teléfono y encontró el diálogo con Linda. La foto del anillo seguía allí. «Pensé que era justo que tu mentira se autodestruyera». Le dio a borrar. Ya estaba bien de vivir en el pasado. Rachel estaba sentada en las gradas de la piscina infantil, viendo a Jason dominar el crawl. El entrenador elogiaba al chico, talentoso, rápido con los pies. Tenían una buena vida en su ciudad natal. Trabajar en un banco resultaba más interesante que en un concesionario de coches. Los compañeros son simpáticos, el sueldo es decente. «¡Mamá, mira!». Jason nadó todo el carril sin parar. «Bien por ti», saludó ella a su hijo. En momentos así, pensó que mudarse era la decisión correcta. Por la noche, después de acostar a su hijo, se conectó a las redes sociales. Por costumbre, abrió el perfil de Kyle. Fotos nuevas, algunas entradas de trabajo. Nada interesante. Estaba a punto de cerrar la página cuando se dio cuenta de que el estado había cambiado a buscando activamente. «Imagínate», le dijo a su amiga durante la comida, «miro su página y me doy cuenta de que no siento nada. Ni resentimiento, ni rabia. Solo un extraño. ¿Y ese asunto de los anillos? ¿La misteriosa segunda Linda? Sabes, ahora me parece gracioso, aunque entonces casi pierdo la cabeza». Jason a veces preguntaba por el tío Kyle. Ella respondía que ya no estaban en contacto. Su hijo se encogía de hombros y volvía a sus juguetes. La memoria de un niño es corta. En junio la ascendieron a jefa de departamento. Se compró un traje nuevo, se cortó el pelo y se apuntó a yoga. La vida le iba mejor, sin dramas ni tensiones como debe ser. Una vieja conocida con la que se encontró por casualidad le dijo que había visto a Kyle en una ciudad vecina. Trabajaba en un concesionario de coches y vivía solo. Y su mujer, dicen, ahora trabaja en cuidados intensivos, cuidando niños. Rachel asintió y cambió de tema. Ya no le interesaban las historias de los demás. Tenía su propia vida, con un hijo, un trabajo, nuevos planes. Y era una vida que